Semana llegó a esta zona rural del municipio de Bolívar. Esto queda en Santander. Para llegar hay que atravesar trochas. Por lo general los únicos vehículos que pueden llegar aquí o son motocicletas, como ustedes ven allí de fondo, o también vehículos camperos, esos 4x4. En esta casa que ustedes ven a mi espalda se refugió durante las últimas semanas alias Matamba, este poderoso narcotraficante que tenía toda una red montada de informantes, por decirlo así, en el sur del país. Esos informantes eran miembros del ejército. Pero ¿por qué Matamba se hizo tan conocido en nuestro país después de ser un simple narcotraficante que no estaba pues en el radar de la opinión pública? Se hizo famoso Matamba porque se fugó, recuerden ustedes bien, en el mes de marzo de la cárcel La Picota de Bogotá. Estaba él listo para ser extraditado hacia los Estados Unidos y de un momento a otro Matamba se fue de esta penitenciaría de máxima seguridad como Pedro por su casa. Él supuestamente debía estar en un pabellón de extraditables y no estaba en uno de mediana seguridad, donde pudo fraguar su plan, uniformarse como un integrante del IMPEC y salió a medianoche, donde lo esperaba en el patio principal de la cárcel La Picota un vehículo. Pero detrás de todo esto hay una historia que contar, porque de inmediato se conoció la fuga de alias Matamba. También las autoridades empezaron a cerrarle el cerco para capturarlo nuevamente. Entre eso se destinó un grupo, un equipo especial de la Policía Antinarcóticos que precisamente lo había capturado el año pasado. Pues ese equipo ya lo conocía, prácticamente sabían sus movimientos, sabían cuáles eran sus contactos. Y aquí un punto clave, donde se detienen precisamente las autoridades. Durante 3 años, antes de ser capturado Matamba, ese equipo especial de la Policía Antinarcóticos detectó que este sujeto no tomaba alguna decisión si no lo consultaba con una bruja, a la cual él le tenía toda la confianza del mundo. Cuando iba a enviar un cargamento de cocaína, se lo preguntaba a esta bruja. Pues las autoridades, cuando se fuga alias Matamba, vuelven a hacerle seguimiento a esta persona. La ubican con apoyo de autoridades norteamericanas, la ubican en Venezuela y logran determinar que esta persona vuelve a tener contacto con alias Matamba y le comienza a consultar todo referente a cómo debía hacerlo. Precisamente empezó a entregarle algunas pistas a esa bruja de dónde se encontraba, cuál era la zona en donde estaba luego de fugarse de la cárcel La Picota de Bogotá. Con esta información las autoridades comenzaron a cerrarle el cerco, empezaron a hacer todo un trabajo de cartografía, también con otras fuentes humanas, y lograron dar con el punto exacto donde estaba Matamba, acá, en esta región apartada del municipio de Bolívar, en el departamento de Santander. Prácticamente era casi imposible, si no hacen todo este trabajo de inteligencia, que las autoridades lograran ubicarlo nuevamente. A continuación les vamos a contar un poco más de esta historia que enreda también a una bruja que se encontraba en Venezuela, entregó información importante sin ella saber que le estaban haciendo seguimiento las autoridades, y también sobre cómo alias Matamba, cuando se ve descubierto, se enfrenta con las autoridades. Este camino que les estamos mostrando es el que conduce precisamente a la casa, una casa de campo, por decirlo así, en la que estuvo los últimos días de su vida alias Matamba, Juan Larison Estupiñán Castro, quien se hizo famoso por la fuga que protagonizó en la cárcel La Picota de Bogotá. Aquí todavía están los rastros de esta persona, de este mafioso, de este narcotraficante que en algún momento trató de burlar a las autoridades, pero que al final
terminó como lo hacen gran parte de los capos del narcotráfico. Murió en un enfrentamiento con la policía. Ahí ustedes están observando precisamente que es una casa bastante rústica, sin esos lujos a los que están acostumbrados los mafiosos. Una casa de campo en donde aquí ustedes observan incluso permanecen los comandos jungla de la policía que llegaron, lo ubicaron y luego de un enfrentamiento pues falleció esta persona. Una vivienda con pocas comodidades, con lo necesario. Incluso aquí ustedes están viendo una de las motocicletas que habrían utilizado el personal de seguridad de alias Matamba para hacer algunos patrullajes, para bajar hasta el pueblo y pues conseguir los alimentos y lo que pedía este narcotraficante. Incluso ustedes ahí de fondo observan que todavía están extendida, está colgada alguna de la ropa que seguramente utilizaba este mafioso a diario para cambiarse. Aquí es el momento en donde hay que mencionar, lo ubicaron las autoridades, donde se escondía precisamente luego después de fugarse en la cárcel La Picota de Bogotá. Ahí ustedes van a ver otras imágenes también de cómo él vivía, cuál era su habitación, una habitación muy modesta, donde prácticamente ni sábanas tenía, las ventanas eran tapadas con algunas cortinas o algunos otros elementos que encontraron. Aquí dicen las autoridades duró durante varios días alias Matamba. Ahí se observan ustedes que es una región bastante rural. ¿Cómo se dio el operativo? Las autoridades lo ubicaron y prácticamente los comandos jungla rodearon toda esta zona, todo este sector de esta vivienda y esperaron el momento preciso. Tuvieron alguna oportunidad de ingresar en horas de la noche, pero decidieron esperar y el operativo se dio en horas de la mañana, lo que prefirieron para que esta persona no se fugara. Cuando uno de los escoltas de alias Matamba detecta la presencia precisamente de estos miembros de estos comandos jungla, se enfrenta con las autoridades, ingresan por el frente, ingresan por la parte de atrás y también por el costado derecho e izquierdo. Matamba, ya alertado por la presencia de los comandos, sale armado con un fusil AK-47 y decide responder a los disparos de las autoridades de esos comandos junglas. Y allí es cuando en medio de ese intercambio de disparos se produce precisamente la muerte de alias Matamba. Aquí en este sector, Semana llegó precisamente a la casa donde se refugiaba ese peligroso delincuente, ese mafioso que logró corromper a un grupo importante de militares del ejército para que le brindaran información detallada sobre los operativos militares en el sur del país. Hay que mencionar que otros aspectos importantes de esta fuga, hace unos días las autoridades también lograron detectar una reunión entre cabecillas del Clan del Golfo para darle la bienvenida, para recibir a alias Matamba luego de que se fugara. Estos cabecillas del Clan del Golfo, pues sin saberlo, también le entregaron detalles a las autoridades sobre cuáles eran los siguientes movimientos de alias Matamba. Es así como Semana les presenta el sitio exacto donde estaba escondido alias Matamba luego de tratar de burlar a las autoridades. Prácticamente en una finca ya sin lujos a los que él estaba acostumbrado, pues termina sus últimos días. Comandos jungla de la policía antinarcóticos fueron los que llegaron, lograron ubicarlo en esta zona.
Aquí ya por cuestiones de razones de seguridad, las autoridades están desalojando, teniendo en cuenta que es una zona también donde hace presencia el Clan del Golfo. Pero con estas imágenes nosotros a todas las personas que se están conectando les decimos que llegamos al sitio exacto, incrustado en la selva del departamento de Santander, en donde estaba escondida esa persona. Hay otros detalles importantes sobre este operativo, porque fue mucha inteligencia la que tuvieron que hacer las autoridades para lograr ubicarlo, como por ejemplo hacerle seguimiento a una bruja y también algunos otros aspectos como esa cumbre de mafiosos que terminó revelando la ubicación de alias Matamba. Sobre estos aspectos nos habla el director de la Policía Antinarcóticos, el general Ricardo Alarcón. Bueno, este es un operativo que se inicia desde el mismo momento en que se escapa Matamba de la cárcel. Se conforma el grupo que lo había capturado inmediatamente el año anterior, y en coordinación con la DEA se inicia un trabajo especializado de fuentes humanas, trabajo de aviones no tripulados y de drones, y un trabajo que nos permitió hacer un trabajo de cartografía muy específico, en donde a través del mismo logramos establecer 3 puntos en los que pudo haber estado en estos 2 meses, 8 días Matamba. Nosotros lo que hicimos fue, una vez tuvimos ya la información de la posible ubicación del Matamba, lo que hicimos fue ubicar un equipo especializado en la zona que llegara hasta el sitio, un equipo de reconocimiento. Fueron 6 hombres los que insertamos en la zona, y a partir de allí, una vez se ubicaron en el sitio, hicimos un trabajo con drones que nos permitió establecer que Matamba estaba allí. Esta mañana se tomó la decisión de entrar para verificar si efectivamente estaba, y así alrededor de 3 días estuvieron internados en esta zona, inicialmente en un punto a 21 kilómetros de donde se dio el operativo, y estos 3 días últimos en este punto. Es una fuente humana que se trabajó con DEA, con ella se tuvo información específica que mediante el trabajo cartográfico se dio inicialmente una primera ubicación, y luego con nuestros drones y con nuestros aviones no tripulados se logró identificar a una persona con las mismas características de Matamba, y fue así como se tomó la decisión de hoy en horas de la mañana de entrar. Era una mujer que se desempeña como pitonisa. Matamba la llamaba para preguntarle de ciertas cosas. Él, a través de ella, comenzó a darle algunas características de la zona donde estaba, y fue así como logramos llegar a este punto. Semana conoció detalles en exclusiva de este operativo que se dio para ubicar a Juan Larinson Castro Estupiñán, alias Matamba. Ya les mostramos cómo vivía en la región donde estaba. Ahora les vamos a contar algunos de esos detalles con personal de inteligencia que logró la ubicación de este peligroso narcotraficante que estaba escondido acá en selvas de Santander, en el municipio de Bolívar. A continuación, los detalles. Creo que pusimos en funcionamiento todas las capacidades institucionales, un equipo muy grande de inteligencia de antinarcóticos, de inteligencia de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, nuestras aeronaves, los aviones no tripulados, los drones. Fue un conjunto de cosas que se dieron para que lográramos este objetivo importante. En el momento en que nuestros hombres entran a hacer la verificación si él estaba ahí, inicialmente sale una persona corriendo, se monta en una motocicleta, sale de la zona, hace algunos disparos a nuestros hombres que estaban taponando la vía de escape de estos delincuentes. Matamba no se alcanza a subir a esa moto. Matamba sale corriendo detrás de la moto y llega a la zona en donde están nuestros comandos especializados.
les lanza una granada, les hace unos disparos con un fusil AK-47 y se genera el cruce de disparos en donde resulta ultimado Matamba. Él le pedía ciertos asesoramientos pues, desde ese punto de vista que manejan este tipo de personas, ¿no? Con rezos y demás. Y como les digo, fue determinante especialmente para determinar la zona en donde podríamos encontrar a Matamba. El paso que sigue ahora para las autoridades desde acá, desde la base de antinarcóticos, es continuar las investigaciones para ubicar a los socios de Matamba que lo ayudaron a fugarse de la cárcel La Picota en la capital del país.